Y empezamos la sesión. Yo simplemente quería hacer una mini presentación de Lucía y Eva. Comentaros un poco, ya la mayor parte de vosotros conocéis un poco el formato de los encuentros periódicos. En este caso lo que estamos haciendo es ir repasando ya proyectos organizacionales que ya han hecho sus pinitos y más que pinitos y sus avances en todos estos nuevos enfoques de horizontalidad, de autogestión, en fin, de distribución, por decirlo de alguna manera, de liderazgo, ¿no? En este caso contamos con Lucía y con Eva. Lucía y luego me corregirás, Lucía, si me equivoco. Lucía y Carlos son los que sostenéis principalmente el proyecto, tu hermano Carlos, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Vale, entonces, bueno, simplemente por curiosidad, y aquí hay un enlace muy bonito, ¿no? Aquí está también María Y. Díaz, que haciendo un proyecto para su empresa, para CIC, íbamos, el otro Alfredo, que hoy no está, Alfredo y yo íbamos con bastante frecuencia, prácticamente todos los meses a Santander, y a trabajar con ellos, y en uno de los veces, no sé por qué, me pasó, no logro recordar cómo, de qué manera, me dijeron, pues hay en Santander una gente que está haciendo una cosa muy interesante. Y entonces, pues nada, localizamos a Lucía, nos invitó a un cafetito una mañana en uno de sus restaurantes, cerquita, vamos, en el centro de Santander, y a partir de ese momento, pues la verdad es que hemos sostenido la relación, por unas cosas o por otras, nos hemos ido viendo en unos momentos u otros y hemos seguido un poco el curso de cómo iba evolucionando, ¿no? Solo dos cosillas, únicamente. A mí, ¿qué me llamó la atención del principio? Me llamó la atención dos o tres cosas. Una de ellas era el carácter social de los proyectos que estabais haciendo, ¿no? Que había siempre, subyacía por debajo siempre una inquietud social muy bonita, y ahora cuando lo os pongáis se verá, ¿no? Luego me resultó también muy interesante, yo no había ido un poco en el ámbito de restauración y hostelería, no había ido a hablar de proyectos de este estilo, entonces me pareció no sé, muy interesante el verlo, y también me gustó mucho el nivel de naturalidad y sencillez con que iban llevando el proceso. Es decir, ahora contar a Lucía cómo aterrizan esto y cómo surgió toda esta historia es de una manera absolutamente como súper sencilla y súper natural, ¿no? ¿Qué vamos a hacer más o menos? El tiempo que entre Lucía y Eva quieran ocupar y usar, lo que os apetezca, sin ningún problema, tenemos tiempo de sobra. Y luego el siguiente, lo que solemos hacer siempre es, no sé si también si os apetece que en medio de vuestra charla paremos y hagáis preguntas, o simplemente esperamos al final y a partir de allí abramos un terreno de conversación. ¿Quieren sabiendo preguntas sobre ello? Pues nada más por mi parte, solo agradeceros infinito, que sé que estáis con muchos líos, Lucía y Eva, No, agradeceros infinito el no, muchas gracias, porque siempre ha sido bonito los encuentros contigo, Pedro, y siempre nos inspiran también, o sea que eso siempre es, y es un lujo encontrarte con gente que te inspira, o sea que eso siempre te da... Bueno, aquí ya estamos un montón de gente que inspiramos, o sea que... gracias. Muy bien. O sea, gracias por el encuentro y nada, la idea era contaros como en un cuarto de hora un poco la empresa, ¿no? Y bueno, el proyecto de estos 16 años y luego ya si queréis pues un poco debatimos, preguntamos, ¿no? Lo que, ¿no? ¿Os parece? Así para tampoco... Y luego ya estamos más en conversación, ¿vale? Por contaros un poco una la historia. cosa, Lucía, no vayas con prisas en contar tu historia, que es bonita y tiene mucho bien, rollo, bien. ¿no? No te agobies por el Nosotros cuarto de hora. empezamos hace 16 años, es una empresa familiar formada por mi madre y mis hermanos. Hermano, justo uno de ellos, el que trabaja más, venía del mundo de la hostelería y bueno, yo venía más del mundo social, que trabajaba en cooperativas y abogada. Y desde el principio quisimos hacer un proyecto más social de empresa, ¿no? Con esa vocación también de que el mundo tenía que cambiar por el mundo empresarial, ¿no? Que había algo ahí. Siempre nos lo preguntábamos, que en la multinacional tenía que haber algún cambio, ¿no? Hacia una economía más humanista. Y también el mundo social que yo veía, también veía que a veces como la calidad de proyectos sociales, ¿no? Es siempre como de subvenciones, pero que realmente si cambia la empresa, ¿no? Quizá no harían falta tantos proyectos, ¿no? Bueno, desde ahí empezamos abriendo restaurantes. También la realidad es porque, bueno, justo por una pequeña herencia familiar nos dieron posibilidad de un crédito, ¿no? Avalando, o sea que también esa es la realidad, pues si no es verdad que es difícil también montar una empresa hoy en día. Y bueno, entonces justo pues fue esa época también, lo montamos en el 2006, que también fue esa época, ¿no? Donde la banca es verdad que te daba más créditos y bueno, pues con un pequeño aval nos dieron un crédito para reformar un restaurante
Y empezamos también pues, con esa idea de hacer un proyecto social, ¿no? De restauración y de empresa, ¿no? Y de dar comer rico, ¿no? En espacios bonitos también, y recuperar la belleza y el comer lento. Y también pues todo lo que se genera con la comida, ¿no? Cuando abrimos el primer restaurante, pues en esas locuras, ¿no? Cuando uno empieza el proyecto, pues lo primero que nos pasó es que llamábamos a proveedores y nos decían pues que no había producto cántabro, ¿no? Y nosotros no entendíamos que no había ternera de Cantabria o pescado aquí, pero te decían que no era uniforme, que, bueno, entonces te vendían otras cosas. Y nosotros, la verdad es que no estábamos orgullosos de lo que vendíamos, ¿no? Ni nos parecía que estábamos lo más rico, ni te hacía sentir bien, ¿no? Al final con lo que comprabas, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un tema de investigación y entonces, pues a través de ingenieros agrónomos, bueno, de amigos que teníamos, empezamos a visitar pueblos de Cantabria y empezamos a llegar a acuerdos, ¿no? Con ganaderos y con ganaderos y con pequeños productores que empezaron a producir como para nosotros, porque en ecológico, porque en esa época no había nada de compra ecológica, ¿no? De hecho, casi no había consumo en Cantabria y entonces, bueno, pues empezamos a llegar a acuerdos de comprar la ternera enteras y nos tuvimos que reinventar, pero era la única forma de poder comprar esa carne, ¿no? Imagínate. Eso lo hicimos nosotros abrimos el restaurante y fue muy difícil porque nada más abrir los dos primeros restaurantes salió lo de Lehman Brothers, ¿no? La crisis en el 2008 y abrimos los restaurantes y con una inversión fuerte y con unos créditos muy fuertes y de repente, yo me acuerdo un día que saltó lo de Lehman, pues de repente no había mesas, ¿no? Y fue una época muy difícil, pues teníamos un restaurante más de bodas y de un ticket medio alto y bueno, justo abrimos un restaurante urbano en la ciudad que era como de ticket medio más bajo, ¿no? De 15 euros, menú el día de 12 o por la noche 20. Y justo en esa crisis así fuerte, pues ese nos salvó un poco, ¿no? Porque la gente no se gastaba tanto, pero iba... Y también gracias a eso pudimos hacer esa compra de comprar las terneras enteras o el pescado de lonja. Y así empezamos a comprar pues a todos los productores. Eso nos hizo pues que... Por un lado teníamos un producto mucho más rico y yo creo que aunque era mucho más caro, ¿no? Que la gente no lo entendía porque en hostelería no lo compraban, teníamos una materia prima más cara, pero yo creo que había algo, aunque no fuesen consumidores ecológicos, porque a nuestros restaurantes no venía el típico consumidor eco, venía todo tipo de gente. Yo creo que había algo que hace sentir bien, ¿no? La comida, que te sienta bien o algo bonito, y eso nos hacía tener mucha clientela repetitiva. Siempre lo he pensado, porque Santander es una ciudad difícil, ¿no? De tener clientela. Es decir, que es una ciudad de provincias. Aquí estamos en Santander, ¿verdad, María? Que es una ciudad... Sí. O sea, que somos pocos habitantes, ¿no? 180.000 ahora mismo y es difícil tener clientela así que repita, o sea, que no es Madrid. Entonces, bueno, pues bueno, y fuimos creando, ¿no? Ese lazo de amigos, de productores y pues así con el pato, con el cerdo, empezamos a hacer un proyecto de criar cerdos salvajes, pues con los quesos, con los yogures, bueno, con todos los productos. La verdad que fue un proceso bonito. Y bueno, nos fuimos haciendo amigos, también entendiendo cómo comprarles. Siempre fuimos la filosofía de que nos teníamos que adaptar a ellos, ¿no? Porque eran más pequeños y tenían también muchos problemas administrativos y de compra. Y comprábamos en el formato que a ellos les sea rentable o no podíamos tener ese producto. Siempre desde ese grado de flexibilidad, ¿no? Pero lo bueno también es que eso al cliente le gustaba y yo creo que a nosotros trabajando también nos hacía sentir mucho más orgullo y a todos los trabajadores también, ¿no? Y cuidar también más el producto, porque en hostelería es una actividad económica donde el coste de materia prima es más alto del personal, ¿no? En márgenes, digo, que la materia prima. Y a veces yo creo que en hostelería hay mucha ineficiencia, ¿no? Se tira mucha comida y porque el margen te lo permite, ¿no? Igual somos más cuidadosos con el personal, pero yo creo que hay mucha ineficiencia en la hostelería, se tira un montón de comida. Y yo creo que nosotros conseguimos a base de eficiencia y también de que el equipo se implicase, pues tener ese producto que aunque fuese más caro, pero nos hacía también cuidarlo a todos más, ¿no? Porque era un producto y también nos hacía sentir más orgullo. Y a la gente joven también le encantaba trabajar con ese producto. Eso nos ha ayudado también a tener mucha cohesión de equipo, mucho proyecto en común, ¿no? También para ponerlo en marcha, fuimos a visitar a todos los productores, a todos los ganaderos, porque era difícil cambiar el sistema de compra, ¿no? Había mucho cambio. Tú antes comprabas 1 kilo de entrecot al proveedor o 2 kilos de merluza y tú ahora tenías que comprar las merluzas enteras, despiezar las terneras, despiece. Bueno, o sea, que era mucho cambio. Y cuando generas cambio,
pues desde el principio sí fuimos que la única manera era ir a ver a todos. Bueno, eso respecto a la parte de productores, y así estuvimos, bueno, hasta la pandemia, ¿no? Ahora os cuento. Por la parte del equipo, pues también nosotros siempre fuimos abriendo algunos restaurantes, porque ese primer restaurante que os conté, el que abrimos, que ha sido siempre el más difícil económicamente, ¿no? Pero inversión más fuerte, créditos más fuertes, y porque también es un espacio muy grande donde generas bodas y donde en Santander no hay tanta clientela, o sea, es un restaurante económicamente tiene su complejidad, entonces fuimos abriendo otros restaurantes para sostener el proyecto y porque nos iba bien en Santander, y abrimos también luego en la crisis del 2012, que Santander lo pasamos también un poco mal, ¿no? Pues ya era la del 8, la del 12, justo decidimos abrir en Madrid porque, bueno, había oportunidades de locales sin traspaso y entonces, bueno, pues decidimos abrir algunos restaurantes en Madrid para mantener también todo el equipo y toda la estructura. A nivel de equipo, nosotros en la hostelería, bueno, pues fuimos creciendo, ¿no? Trabajamos al principio igual por 50 personas, 60, luego en Santander 80. Al abrir Madrid, pues ya fuimos como 150, 160. Nosotros la parte del equipo en la hostelería, pues también siempre la hemos cuidado mucho, ¿no? Porque al final comíamos el producto, pero también siempre hemos pensado que nos teníamos que cuidar nosotros como personas, ¿no? Dentro de la hostelería, que siempre es una actividad difícil en el sentido de que muchas veces trabajas cuando la gente libra, ¿no? Y tienes esa parte compleja, a veces incluso de turnos partidos. La hostelería siempre ha tenido muy mala fama en España y hay mucho éxodo, ¿no? Es un sector donde la gente no quiere trabajar o se va a otras actividades. Nosotros siempre cuidamos mucho pues, que hiciesen las horas, que en hostelería no está normal, pues pagar todo en AM. Cuidar mucho los turnos diferentes para poder conciliar, o sea, si había turnos de mañana, pues poder conciliar, y se lo damos siempre a padres o madres con hijos, o si había estudiantes, adaptarnos a esos horarios especiales. Bueno, hacíamos como mucha artesanía horarios para intentar dar a cada uno lo que necesitase y a la vez también que ellos dicen a la empresa, ¿no? El servicio. Y la verdad es que siempre hemos tenido mucha estabilidad laboral nosotros en relación a la hostelería, mucho más que el sector. Siempre también hemos tenido gente fija y de hecho hemos tenido muy poca temporalidad. Y bueno, siempre también hemos trabajado con muchas personas de exclusión social, ¿no? Quiere decir que a un 25% de la plantilla, pero lo bonito también es que han ido creciendo en puestos de responsabilidad, muchos están de puestos de líderes, de equipo, de cocina, de sala, de muchas cosas. Y bueno, así, bueno, y siempre esa cosa también de escucha y cuidado, ¿no? Pero luego, al crecer en Madrid y crecer algún restaurante más en Santander, pues ya trabajamos 160 personas y pasamos un momento difícil y complicado. Tanto energéticamente, todos, ¿no? Grupalmente, yo creo que los que, pues yo que sé, igual 20, que igual liderábamos más temas, pues de repente nos cansábamos mucho y nos costaba mucho ya implantar cosas, cambios, ¿no? Nosotros que teníamos mucha iniciativa. Nos costaba mucho y además de repente nos empezó a ir peor económicamente. Esto fue en como 2016, 17 y empezamos a notar, pues empezaban a bajar las ventas y yo notaba que también toda esa gente que a veces una empresa es muy motor y tira mucho, ¿no? Que no, igual teníamos gente 10 así, súper motores, ¿no? Y otros 10 tanto. Yo les veía muy cansados, bajos, ¿no? Como les esperaban, estábamos en un momento muy difícil y yo misma, la verdad. Porque al final el que lo lleva todo, ¿no? El empresario o el líder, al final también recibe la energía de todos, ¿no? Y hay algo ahí que no sabes muy bien qué es, porque a veces no tenemos tanta conciencia corporal o porque a veces no tenemos tanta... Pero al final a nadie nos gusta, ¿no? Es como muy cansado porque te cargas de mucho, ¿no? Eso era toda la responsabilidad, sino el malestar, ¿no? Que hay. Y había malestar, cansancio y no mal ambiente, porque nosotros siempre hemos sido sociales, la gente estaba bien, pero había algo que no funcionaba. Así que ahí, pues de hecho, hubo un momento que dije, pues igual es que nosotros no valemos, la verdad, Carlos y yo para esto, ¿sabes? Le dije, Carlos, pues no valemos, ¿no? Igual tiene que venir, no sé, pues el típico director más de empresa, más normal. Y entonces, de hecho, contratamos un chico que era ingeniero, como de pues, este mundo de tecnologías y no sé qué, y, pues, y tal, y bueno, pues a ver si él, ¿no? Le enseñamos un poco y se queda él como director y nosotros pues damos un paso para atrás. Y fue la peor época que nos fue.
porque empezó a tomar decisiones, ¿no? Vertical, también muy sin sentido económico. Bueno, de repente nos fue fatal y yo me di cuenta y dije, no. Entonces, bueno, hicimos un parón. Dije, bueno, entonces Carlos y yo, que siempre pues para montar restaurantes o para proyectos viajábamos a veces, ¿no? Pues tuviese que ir para ver cosas, dije, bueno, pues vamos a hacer una parada, ¿no? Y vamos a leer qué se está haciendo por el mundo. Y como porque yo sentí que tenía un problema estructural, de organizacional. Eso lo empecé a reflexionar a raíz de hacer un curso de facilitación grupal, que era una persona que había vivido en comunidad muchísimos años, 20 años, Miguel Arce. Hice yo también por un poco tema personal y de búsqueda, y hice un curso y ahí me di cuenta que teníamos también en ese curso de facilitación grupal de un problema como estructural y como sistémico, ¿no? Y dije, pues esto, y empecé a pensar muchas cosas que también me vino muy bien en mi vida personal, pensar, ¿no? Y también como en la empresa, que lo empecé a ver como otra manera, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, estuve leyendo mucho y no acababa de encontrar, ¿no? Porque lo que leía era lo de siempre, el tipo de empresas, y no acababa de conectar. Conectaba más con la línea del grupo NER, ¿no? De Koldo, que yo sí le había estudiado en su época porque había hecho yo en mi juventud un máster de gestión de empresas de economía social en el País Vasco, y ahí sí había leído mucho lo de Mondragón y tal, pero había algo más que no, más yo intenté ese cambio, ¿no? Más tipo grupo, lo intenté hacía muchos años, pero no me fue del todo bien. Y entonces de repente leí el libro de Frederick, el de la Lux, el de Reinventar las organizaciones, que me encantó. Y ahí como que entre lo del grupo Koldo, ¿no? Y esas cosas hice como clic y a través del curso ese. Y luego conocimos a Eva de Wizard, a Eva Migueles, que luego ahora está trabajando con nosotros, pero en esa época estaba en Wizard. Y entonces nos hicieron un curso como de metodología colaborativa, ¿no, Eva? ¿Fue? Sí, de comunicación. Sí, yo aquí. Con el equipo, y ahí como que hice yo clic, ¿no? Y dije, y entonces como que lo enlacé todo, ¿no? La metodología con lo de Frederick, con lo de Koldo un poco, y claro, pues tenemos que hacer el cambio. Y entonces esto fue en el 2017 finales, y dijimos, vamos a hacer un cambio radical. Y en el 2018 empezamos un proceso de cambio más cultural, y dijimos, pues vamos a apoyarlo mucho. Entonces hicimos hacer la formación, los 160 que trabajamos, porque dije que no podíamos hacer solo los directivos, y con este chico, con Miguel de la facilitación grupal, hicimos como 8 días con él, ¿no? De formación 8 horas, ¿eh? Pues de resolución de conflictos, de comunicación, ¿no? ¿De qué más se va? Él nos da el tema de toma de decisiones, ¿no? Sí. Sí, era como una formación más profunda, humanista, ¿no? Y bueno, también de toda su experiencia de vivir en comunidad, porque al final yo lo que sí sentí con él, que era como un hombre muy profundo, de cuando has vivido en comunidad 20 años y además te has dedicado solo a reflexionar de eso, pues tienes mucho conocimiento, ¿no? De cómo nos movemos los grupos, y al final somos un grupo, ¿no? Cómo trabajamos, y la que fue muy interesante. Entonces, lo que es verdad es que antes, perdonar por ir por orden, antes de empezar el cambio organizacional en el 2018, como una especie de asamblea, ¿no? a toda la empresa, les conté el problema que teníamos y bueno, y que y para empezar también en TIL desde el principio, que pues el problema que teníamos, y bueno, que nuestra propuesta era esa, ¿no? Ir a hacer un cambio en un año profundo 2 y dedicarle toda la energía económica y de tiempo y de apoyo a hacer el cambio TIL. Y entonces, bueno, hicimos como votación, ¿no? Pues toma decisión por consejo y todo el mundo dijo que sí, pero salieron también las resistencias y los miedos, porque hubo gente que dijo que si éramos de... ¿Te acuerdas cómo se llama el partido este radical? El de Cataluña. ¿De Esquerra? No, no, sí. No, la CUP. Sí, la CUP. Pues que sí, tal, o sea, que salió como pues resistencias, miedos, ¿no? Pero bueno, la gente dijo que sí. Como dijo que sí, pues lo impulsamos. Entonces pasamos ese proyecto más humanista primero para entender, pero a la vez que lo hicimos empezamos a hacer muchas reuniones de trabajo ya, ¿no? Con la metodología que nos enseñaron ellas, que hicimos también talleres, un poco vosotros con Eva, ¿puedes contar tú qué hicimos? Sí, hicimos como 4 talleres, ¿no? De 8 horas, que pasamos también todos, con Wizard. Y ahí sí que hicimos cosas de toma de decisiones, temas de liderazgo, hicimos también Agile, un poco de Kanban,
Y ahí lo que hacíamos era una metodología súper práctica, ¿no? No hacíamos apenas frontal, ¿no? Yo creo que Miguel Arce era más frontal, más de, ¿no? Él contaba y la gente escuchaba, y nosotros lo que hicimos con los 160 era pues más jugar, ¿no? Y más experimentar el cambio con tareas concretas bajadas a la realidad de los restaurantes. Y ahí sí que se conectó mucho, ¿no? Trabajar más la autonomía, trabajar más la iniciativa, sí, sobre todo liderazgo, un poco de Kanban. Sí, a nivel concreto, pues las decisiones fueron, por ejemplo, pues ya si había un líder en el restaurante no lo elegía yo, sino que lo elegía el equipo, ¿no? O yo qué sé, o si había un despido, pues tampoco ya lo decidía yo, sino que lo decíamos en equipo. Las decisiones a veces se tomaban por consejo, depende de qué tipo de decisiones, y eso se trabajó mucho, porque también éramos muy lentos ya en tomar decisiones, ¿no? Como al ir creciendo. O a veces se tomaban por consentimiento. Por consentimiento, ¿no? Es un despido. Digo, por bajarlo, ¿eh? O si, por ejemplo, pues eso, había que comprar una cafetera nueva, pues se tomaba la decisión responsable del equipo por consejo, pero no era ya esperar a que decidiese yo qué cafetera comprar, ¿no? Con mi hermano, quiere decir. Y esto nos dio como mucha agilidad, y la verdad que nos dio mucha agilidad, nos dio mucha metodología. O si había un conflicto, pues también no lo resolvía ya, sino que lo resolvía él. Quiero decir, pues con la metodología de resolución, pues convocábamos al equipo, resolvíamos todos, o resolvían ellos, las dos personas que tuvieron conflicto, ¿no? Y estas cosas. Entonces, bueno, hicimos todo ese cambio, tanto a nivel mucha formación que invertimos, como aplicándolo en el día a día en las reuniones, ¿no? Y con inteligencia colectiva, o si hacíamos una nueva carta, imagínate un restaurante, por poner un ejemplo, pues antes igual hacía la carta a mi hermano, y ahora hacía la carta a mi hermano, pero ahora se hacía una reunión con el equipo, pues añadían platos, o decían este precio sí o este no. Entonces había muchas menos resistencias luego para poner en marcha, y éramos mucho más rápidos a la hora de hacer una carta nueva, porque había un momento ya que igual estábamos con la misma carta todo el año, ¿sabes? Y esto, fuimos mucho más ágiles, rápidos, y todo el mundo participaba, y la gente estuvo mucho más contenta. Estuvieron tan contentos en general, tuvo sus resistencias y sus dificultades también, o sea que no todo fue happy, me refiero, que hubo también, siempre hay dificultades en el proceso. Eso es lo que yo eché menos en el libro de Frederick, que contaba menos las dificultades. Entonces nosotros, como Frederick nos contó, pues decidimos entre todos también, a la vez que lo hacíamos, pues hacer una web, ¿no? Que hicimos, se llama movimientoteal.com, y ahí fuimos relatando el proceso de cambio todo el equipo, ¿no? Como 40 personas participamos, Eva. Sí, con pequeños vídeos, también gente que le apetecía escribir, escribía, porque para nosotros era muy importante tener también esa voz colectiva, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que pues, nos lo cuente estos cambios el directivo, pero no surge el contar el relato también de manera colaborativa, ¿no? De abajo a arriba, que al final es lo transformador. Entonces hicimos también un proyecto ahí comunicativo fuerte, y además es que se contaba mucho desde la verdad, ¿no? Tú ves ahí a pues, una persona que está fregando platos, o que está en sala, o que es líder, contando el cambio desde su perspectiva y desde su punto de vista, y de cómo le ha cambiado también la vida. Y también mucho de manera personal, en la vida profesional y en la personal, porque mucha gente se ha llevado toda esta metodología también a su casa y le ha facilitado vivir mejor, vamos, estar en el bienestar en el trabajo y también en un bienestar en la vida. Son como reglas más higiénicas de convivencia, ¿no? Y bueno, ahí lo contamos. Y luego lo que pasó, bueno, pues nada, estábamos así, ¿no? Ya estábamos mejor, habíamos decidido no abrir más restaurantes, hacer un proyecto de consultoría gastronómico, desendeudarnos. ¿Los números iban mejor? No, iban mejor, los números sí, los 2 años esos nos fue mucho mejor económicamente, ¿no? El 2019... o sea, el 2019 le mejoramos 300.000 euros de EBITDA, en el 18, perdóname, y en el 19 otros 300.000, ¿sabes? Entonces ya estábamos muy bien, y estábamos ya, pues que nos queda 1 año o 2 para pagar la deuda, y estar tranquilos, y bueno, y entonces en el 2020, a principios, como en enero, hicimos una mesa de sueños, todos, para ver a qué íbamos a destinar los beneficios. Aparte que también otra de las reglas era que repartíamos el 30% de beneficios entre todos. Eso lo hace proponer, ¿no?
Y entonces en el 2020, aparte de eso, hicimos, como nosotros, pues a qué íbamos a destinar una parte de los beneficios, a hacer alguna empresa social nueva o algo así que no quisiésemos entre todos. Y hicimos una mesa de sueños, salieron un montón de proyectos. Pero uno de ellos fue pues hacer como pues tiendas de barrio donde se pudiese vender ese producto tan bueno que teníamos y tal. Y de repente pues vino la pandemia. Nosotros pues todavía teníamos 1.200.000 euros de deuda y éramos 160 y bueno, pues todo el lío, ¿no? Y también comprábamos a todos los productores de palabra y para ellos no había ERTES y era muy, muy difícil, ¿no? Entonces, pues era como una pesadilla, ¿no? Encerrados en casa, una hija adolescente, vamos, una pesadilla aquello, ¿sabes? Bueno, entonces ahí también lo bueno del Otil, pues como nos relacionábamos también por Slack, que ese fue un cambio fuerte también, ¿no? De contarnos todo por Slack y crear grupos de trabajo, pues hicimos bueno, lo primero los ERTES, ¿no? Que lo pedimos por consejo, pero mira, fue bonito porque fijaros qué paz social, que lo aprobaron el 100% de las personas. Sí. Y aparte, aunque fuese de fuerza mayor, ¿no? Que legalmente lo podíamos hacer sin aprobación, pero en la responsabilidad, lo cual es también muy bonito, ¿no? Como la gente a veces cuando has compartido, pues nosotros con ellos compartíamos las PIGs y el balance todos los meses, que eso nos enseñó Koldo, ¿sabes? Hacerlo y lo hacíamos y ellos, claro, tenían mucho conocimiento empresarial, ¿sabes? Llevábamos 2 años compartiendo las cuentas todos los meses y también repartiendo si había beneficios, si no. Y entonces, desde esa responsabilidad, cuando Lucía, vino lo malo, sí. ¿puedes explicar un poquito el concepto de ERTE? Porque aquí hay gente que no es de España que no sé claro. si... ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo que cuando hubo la pandemia y nos cerraron a todos los locales, no había venta, ¿no? Y no se podía salir a trabajar, el gobierno aprobó este ERTE por fuerza mayor por COVID, ¿no? Y entonces lo que es como empresa podías solicitarlo, ¿no? Por fuerza mayor, quiere decir que en este caso no tenía que haber una aprobación de los sindicatos o los trabajadores, porque es por fuerza mayor, por COVID, pero nosotros hicimos la consulta y todos quisieron, y básicamente ahí es que el Estado paga el salario del trabajador y hubo un porcentaje muy alto, al principio el 100%, casi la seguridad social, y luego te bajaba por meses el 90%, el 80%, ya no me acuerdo de memoria, porque fueron muchos meses, ¿no? Pero el Estado pagaba los salarios porque habían cerrado y no podíamos abrir, ¿no? Pero tampoco era el pago del 100%, ¿sabes? Me parece que el 100% fue como los 2 primeros meses, no me acuerdo de memoria, para que me entendáis. Vamos, que tenías gastos, ¿no? Porque el alquiler, pues no, tenías que seguir pagando porque tampoco los propietarios te negociaban el alquiler todo. Bueno, me refiero que hay muchos gastos fijos en la empresa, ¿no? Todos sabéis. Entonces, pues ahí en la complejidad hubo, ¿no? Los créditos, esto sí, con la banca, pedimos y nos volvimos a endeudar un montón. Y entonces también teníamos el problema de que éramos muchos trabajando y que veíamos que el COVID iba a ser complejo y que iban a cambiar los hábitos, o sea, que nos imaginamos un poco el mundo como estaba siendo, desgraciadamente, y entonces también veíamos que no íbamos a poder comprar los productores y entonces, pues entre todos, también por Slack, pedimos consejo, oye, y si montamos el proyecto el proyecto de tiendas de barrio que habíamos creado, que habíamos hecho en la mesa de sueños, todos dijeron que sí, también consultamos a los productores y dijimos que era la manera de solucionar el problema, por un lado de mantener el empleo y por otro lado de seguir comprando a los productores. Y entonces creamos un proyecto que le llamamos el Super Dos Pastores, pedimos financiación a la banca, en este caso nos dio la banca un poco más dinero, en este caso el Banco Santander, porque desde arriba vio el proyecto de conversión y entonces abrimos como tiendas de barrio donde se podía comprar ese producto. Fue mucho trabajo, ¿no? Eva nos ayudó a montarlo, aunque Eva la habíamos conocido por Lotil, como ella era de Santander, se vino acá a vivir y nos ayudó a implantar toda la metodología Antil en el nuevo proyecto y bueno, hay un montón de cosas más. Y fue mucho trabajo, eso nos apoyó un poco la banca por reconversión y ahí para este nuevo proyecto sí buscamos nuevos socios porque nosotros no teníamos capital para hacerlo y entraron nuevos socios con un 20% y bueno, eso nos dio como capital, ¿no? Suficiente con eso y con lo de la banca para abrir tiendas en Santander, pero el proyecto de alimentación vimos desde el principio que era un proyecto como más grande porque por todos los costes estructurales que tenía de logística, de transporte, almacenes, era muy complejo y había que abrir como bastantes tiendas porque las tiendas eran pequeñitas de barrio y vendías muy poco, ¿no?
también lo abrimos en un momento pensando que en la pandemia ibas a vender más, o como había un cambio social en España y que la gente iba a cuidar más lo de la alimentación, el productor. Pero la verdad es que, y montamos también la empresa, hubo suerte en ese momento porque sí encontramos socios, ¿no?, que quisieron invertir en esa empresa como impacto, y también que eran así empresarios bueno, pues con mucha experiencia, ¿no? Bueno, y también con capital, y nos han apoyado también mucho conocimiento, entonces también ahí hemos ganado nosotros conocimiento empresarial. Eso nos ha ayudado también técnicamente, y ha sido como yo creo que un proyecto colaborativo, y también los productores que apoyaron, ¿no? Y también montamos el proyecto desde el primer momento con el RP y todo, que fue mucho trabajo, ¿verdad?, para vender a nuestros propios restaurantes, que aunque ya lo comprábamos, lo pasamos ahí, y para vender a otros restaurantes o a algún otro grupo, y ahí el que nos está comprando ahora es Brittany Ferries, que es la compañía francesa, y es un cliente importante, y luego algún pequeño restaurante. Pero ahí, como la pandemia ha sido tan difícil para la hostelería, no hemos conseguido que ningún cliente grande, tipo alguna cadena de hoteles o así, entrase. Y la verdad que las tiendas, algunas nos iban bien y otras no, y tuvimos que cerrar muchas porque tampoco teníamos capital para aguantarlo. Es decir, que el problema es que ni la banca, bueno, te da mucho oxígeno, ¿no?, porque te lo dan todo a corto, y nosotros no lo teníamos, y tampoco los socios, porque estamos en los resultados muy a corto, y entonces pues tuvimos mucho agobio porque no conseguíamos y estábamos en pérdidas, y tuvimos que cerrar las tiendas de Bilbao, y tuvimos que cerrar algunas de Madrid y 2 de Santander. Menos en Bilbao, en lo otro pudimos mantener el empleo porque lo pasamos de una cosa a otra. Por eso el cierre de Bilbao fue más duro. En lo demás no se ha podido mantener el empleo, porque a veces hemos pasado de una cosa a otra, ¿no?, y el resto del empleo siempre lo hemos mantenido. En Bilbao no fuimos capaces y tuvimos mucha presión financiera, ¿no?, pues la banca para cerrar, para no tener esas pérdidas. Y luego, bueno, cuando todavía teníamos pérdidas y hacía falta todavía capital para aguantar el proyecto y pues tardaba, pues la verdad que nos pasó algo bueno, porque nos llamaron 2 grandes empresas del país, para 2 de estas del IBEX, para dar sus comedores de empresa, ¿no?, por ley de sostenibilidad, para dar sus comidas en sus comedores de empresa, en una que son 800 trabajadores y en otra 2.000. Y justo fue en octubre, entonces pues para nosotros fue como una oportunidad muy grande, y vinieron a verlo, nos auditaron, bueno, de todo, y bueno, nos dieron los contratos, uno ya hemos empezado, que son 800 trabajadores, y entonces les damos de comer con todo este producto, y lo hicimos con el súper para sacar adelante el súper Los Pastores, ¿no?, para ponernos ahí y la verdad que pues muy bien, porque comen muy bien, nos felicitan los sindicatos, los directores, y justo tardó unos meses en darse como el contrato, y ahí pues hemos tenido nuestros problemas de financiación, han sido unos meses complejos de sostener, ¿no?, porque entre que te lo dicen hasta que ha sido como bastante difícil. Hemos pasado una época financiera dura, porque además luego se retrasó, y luego ha venido todo lo de Rusia, con toda la complejidad de la inflación y toda la complejidad de los costes y de la desconfianza empresarial y del corte de crédito, y de que los inversores ya no invierten tanto en proyectos de impacto, ¿no? Quiere decir que está la economía como que da un vuelco para otro lado en vez de para el lado más humanista, me parece a mí, o lo que yo he vivido. Pero bueno, más o menos lo estamos solucionando, y bueno, justo empezamos, y entonces ya justo vamos a estar bien, y la que también genera mucho impacto, y yo creo que siempre hemos tenido como que cuando este proyecto, yo siempre lo he sentido como algo muy mágico, la verdad, que cuando había algo que no llegábamos, que hemos estado muy al límite en este proyecto, pues siempre ha habido algo como que nos ha salvado, ¿sabes? Justo en el momento nos da el crédito, justo en el último momento nos dio un crédito en ISA cuando no respirábamos, justo en el último momento, y hemos sido así, ¿no? Justo de repente nos llamaron 2 empresas del IBEX para hacer algo que además nosotros sabemos hacer muy bien. De hecho, por ejemplo, ahora que hemos empezado en esta gran empresa, están súper contentos. O sea, los sindicatos nos mandan felicitaciones, los directores, pues nosotros justo cocinar sabemos bien, el producto es súper bueno. Y bueno, ya eso es más o menos lo que os podemos contar de empresa, ¿no? ¿verdad? Sí, más o menos sí. Ahora tenemos ya como todas las P's, ¿no?, de la sostenibilidad, el product, el people, el planet.
ahí, con mucho esfuerzo, pero ahí seguimos, sí, con ilusión. Sí, y también así como parte difícil, pues que también es verdad la parte un poco compleja, yo sentido es que llevamos 2 años trabajando mucho, un poco demasiado, y porque ha sido muy difícil montarlo, ¿no? Y hemos tenido bastante estrés y también ahí, pues aunque hemos hecho muchas reuniones y todo en TIL y en colaborativo, hemos tenido menos dinero y tiempo para hacer más formaciones humanistas y eso se nota en el equipo. Muy bien. Pues si os parece, Carmen, vamos un poquito facilitando un poco la conversación, que seguro que hay preguntas, yo al menos tengo unas cuantas. Imagino que habrá más gente con preguntas. ¿Lo coges tú de momento el ritmo, Carmen? Vamos a ello. Yo simplemente agradecerte por lo que nos has contado y desde donde nos has contado, desde tu experiencia y realmente desde tu vivencia sentida. Y yo creo que esto es algo que nos llega y que nos cala, ¿no? Y que realmente todos estos procesos provienen de ahí, de esa autenticidad que vemos en aquellas personas que ya desde el principio creéis en todo esto, ¿no? Y simplemente haciendo como un recopilatorio para dejar como plasmadas algunas de las cosas que para nosotros desde Emergentes también nos dejan como un pozo bien importante, es matizar lo que has dicho, ¿no? Por una parte, ese emprendimiento por parte de los líderes que sois vosotros, que habéis creído que realmente es posible un cambio, con lo cual desde ahí abristeis todas las puertas a la posibilidad. Esta sería una de las cosas. A partir de ahí también ese foco puesto en tener buen producto, tener buena calidad, pero sobre todo cuidar mucho al equipo, cuidar mucho los procesos y cuidar toda vuestra gente, ¿no? Que han sido de alguna manera los que realmente habéis generado como un balance emocional que aunque ahora en estos últimos tiempos quizá la formación no la hayáis hecho porque no ha sido posible, de repente ese balance emocional estaba bien contemplado dentro de vuestra gente, de vuestro equipo, ¿sí? Entonces, esa parte como bien significativa y de alguna manera como también eso, el generar esas fortalezas internas dentro del equipo, dentro de la manera de relación, dentro de la manera de proceder, ¿no? De vuestra gente también, como os ha permitido ir sorteando los distintos obstáculos con los que os habéis encontrado, ir encontrando también como el sentido, ¿verdad? De todo el proceso que habéis ido viviendo y cómo habéis ido instaurando hasta llegar a este cambio del proceso cultural que hablabas del 2018, que yo creo que ya lo iniciasteis desde que vosotros decidisteis que ibais a hacer un proceso humanista, ¿no? Un proceso organizativo humanista como el que os planteasteis. Y desde ahí, pues bueno, muchas cosas a conversar. Yo creo que es momento de que podamos abrir este turno de preguntas aquí con todos, porque yo creo que habrá muchas cosas interesantes que podamos seguir aportando. No sé si alguien de entrada tiene alguna pregunta concreta por realizar o lanzamos al vuelo alguna pregunta. Juan Pablo ha levantado la mano. Pues Juan Pablo, ¿inicias tú la ronda? Gracias, y gracias por la oportunidad de expresar estas preguntas. Gracias también por estarnos compartiendo esta experiencia. Es grato ver gente que se anima a hacer las cosas diferentes, así que pues un aplauso, ¿no? Virtual, las palmadas. Me ha tocado ver por ahí todos los retos que hay que pasar. Y precisamente hay una situación en la que cuando estoy asesorando a mis clientes es donde, digamos que es uno de los temas, ¿no? Que ha costado más trabajo poder superar. Y es precisamente el manejo del dinero. Por aquí ya estaban comentando que daban un 30% más o menos de los excedentes, pero nos queda muy claro que pues en la empresa y justamente con toda justicia el dueño, el que se anima a invertir y demás, pues lleva una parte interesante, hablando de los activos, flujos de efectivo, pero ¿cómo hacerle? ¿Qué les ha funcionado para pues, que la gente al rato no se quiera a pedir más dinero o decir, pues si somos autónomos, ponemos nuestra propia empresa, etcétera, ¿no? O querer pedir más dinero al dejar ver que hay una cantidad con varios ceros, ¿no? No sé si me doy a entender con la pregunta. Sí. Nosotros no tuvimos ese problema. Por un lado, nosotros no dimos un salto TIL en los salarios, en lo que nosotros lo seguíamos decidiendo. Nosotros ahí no dimos el salto evolutivo que han hecho otras empresas, que lo cuenta bien Frederick en su libro, ¿no, Pedro?
Cierto. tipo, pues, esta empresa, ¿cómo se llama la argentina? La de la ropa. Patagonia. Patagonia, ¿no? Que lo Sí. eligen ellos. Ahí no dimos el salto porque ahí igual pensamos que no teníamos el nivel de madurez y de hecho el proyecto era en el 2019 seguir avanzando en temas de formación para llegar a ese nivel, ¿no? Pero no estábamos. Pero tampoco... No, nunca, tampoco teníamos problemas con el equipo, eso de, no, también la verdad es que nosotros también destinamos los beneficios a pagar créditos, quiere decir que no, pero no tuvimos, la gente veía la cuenta, ¿no? Quiere decir que, no, de hecho, yo creo que la gente fue mucho más, yo creo que cuando hay transparencia, porque también haces las cuentas de una empresa, cuando hay transparencia, yo creo que la gente entiende más todo, ¿sabes? Esa es mi sensación, que entendieron más todo, ¿no? No sé, yo creo que Sí, al revés, fueron como más responsables con el Sí. tema del dinero, Sí. ¿sabes? Sí, yo creo que estos negocios que no tienen unos márgenes como para hacerte multimillonario, sino que tú tienes una mentalidad social de reinvertir o de crear nuevos proyectos sociales de impacto y abres los números, justamente el empresario queda hasta mejor porque no se está haciendo multimillonario. Pero, sea- sí, pero incluso en proyectos yo creo que también, que el empresario también gana dinero, que es también legítimo. Quiere decir, no, porque hay una parte que reparten, si no es una que otra, quiere decir que la experiencia así, ¿no? Como en todos los proyectos de sostener, yo creo que es mejor, que son como más responsables, ¿sabes? No piden, me gusta siempre el que pide más salario porque quiere trabajar más o el otro, o sea, nosotros, pero nunca hemos tenido un problema grande con eso, la verdad, nosotros. Y lo que sí está claro es que sí que hay, ¿no? Cuando nosotros hemos empezado a compartir las PIGs y efectivamente la gente ve pues, que es un poco como su casa, ¿no? Que necesitas unas ventas para aguantar unos costes y lo transparentas, ahí sí que se produce mucho el cambio, ¿no? Ahora estamos haciendo un trabajo fuerte de reuniones colaborativas en todos los restaurantes, un poco de costes. Y en cuanto empiezas a accionar con la inteligencia colectiva de los equipos, las cosas funcionan. Explicas los números y a la semana siguiente hay un impacto. Es impresionante verlo. Y todo a través de una transparencia financiera. Y entendible, ¿no? Transparente y entendible. ¿Cuándo empezaron a compartir la información? Porque me llamó mucho la atención el dato de cómo esta preocupación por la eficiencia, ¿no? Para cuidar los márgenes, pues como que desde el principio entró, ¿no? ¿Cuándo empezaron a compartir información financiera? Nosotros empezamos en el 2018, Eva, eso en el 2018. En cuanto empezamos el cambio cultural. Intenté el cambio, por eso más tipo Coldo, lo intenté yo, pero ahí lo intenté yo sola, sin ayuda. Que ahí pues no conocía yo a Pedro, todavía si hubiese conocido, o a Eva, que decía gente así. Y lo intenté yo sola, habiendo leído, y yo creo que eso fue un error. Lo intenté yo creo cuando Días de Sur, Eva, no sé, lo había intentado yo igual 6 años antes, 8. Y ahí teníamos un problema porque había un restaurante que iba súper bien y otro no tanto, y entonces como que había problemas. No lo hice bien porque no tenía yo como la metodología, entonces lo dejé de hacer y creo que además fue un problema. Cuando ya lo hemos empezado a hacer bien con metodología, bien, ¿no? Porque con toda también la formación y no lo hemos parado de hacer y ahí nos ha ido mucho mejor. Fue en el 2018 y hemos seguido siempre haciéndolo. Desde el principio, además desde el 2018 desde el principio. Y las ventas se comparten todos los días. O sea, todos los días la gente de las tiendas y la gente de los restaurantes sabe lo que ha vendido el día anterior. Sí, y ahora, antes compartíamos la PIG, las cuentas de resultados, ¿no? Mensualmente, y ahora la estamos empezando a compartir semanalmente. Sí, para generar en ese cambio en esa semana, ¿no? Como más, sí. Para que haya oportunidad de tomar decisiones mucho más en corto. Sí, pues también en esa cosa de, bueno, también necesitas oxígeno económico para entrar a cualquier empresa, eso lo cuenta siempre bien Coldo, ¿no? Si no, no hay ni proyectos sociales, ni hay, ¿qué decir? O no hay empresa o no hay, ¿no? Y tienes un problema, entonces sí. Muchas gracias. Juan, nos levantaste la mano, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias por todo lo que habéis explicado. Me ha encantado, la verdad, esa experiencia, ese momento, todo el proceso que habéis explicado. Una cuestión, ahora en el día a día, con esto que estáis hablando de esa
comunicación que hay, digamos, entre los grupos, los restaurantes, etcétera, ¿cómo hay luego esa fluidez de comunicación entre, digamos, lo que es cada uno de los restaurantes hacia vosotros o de vosotros hacia los restaurantes, por decirlo de alguna manera, o ellos van cambiando, os lo comunican, les dejáis autonomía? ¿Cómo es un poco ese proceso que estáis ahí, digamos, cambiando, pasando de mensual a semanalmente? Que entiendo que por lo que habéis explicado era para atar más en corto todo, pero claro, sobre eso hay que tomar decisiones, qué independencia hay, qué no hay, etcétera. Bueno, ahora lo hemos tomado, igual lo explicas tú, pero vamos, lo hemos tomado más semanalmente porque como está la inflación, ¿no? Tenemos un problema de tampoco puedes subir el precio al cliente tanto, ¿no? Quiere decir, entonces era, si con más eficiencia, pues atajamos también un poco ese problema, ¿no? Quiere decir que si tienes una merma de un 4 porque estás tirando un 4%, imagínate, si consigues bajar la merma a un 2, ¿no? Pues ese 2% es el que consigues no subir precio y conseguir venta, me refiero. Porque la inflación a nosotros como empresa de alimentación nos afecta un montón, ¿no? Tanto en la hostelería como en el súper. Y entonces, un poco por eso le hemos hecho el cambio más semanal, ¿no? Y también hemos tenido mucha más presión financiera porque hemos tenido más problemas de tesorería, ¿no? Por el súper, porque estábamos en pérdida. Entonces, con esa presión, por eso lo hemos cambiado. Pero bueno, ¿cómo trabajamos? Por volver el equipo un poco de apoyo, ¿no? Que puede ser, yo qué sé, una persona que trabaje en el equipo de compras o de costes, ¿no? O con los restaurantes, hacemos las reuniones en conjunto con ellos, ¿no? Vamos con los datos, presentamos y entre todos pues tomamos decisiones. Y igual el de restaurante pone una cosa de acción en venta y el otro de compras pues es el que, yo qué sé, decide cambiar de producto o les damos los datos, ¿no? Pues han sido 20 kilos de aceite. ¿Qué decir, no? Eva, ¿cómo lo dirías tú? Pues, trabajamos... Sí, no, mira, nosotros hemos decidido, o sea, normalmente nosotros vemos las necesidades que está teniendo la empresa en un momento determinado, ¿no? Pues con la inflación hemos visto que necesitamos ser más eficientes en costes. Entonces, por consejo, ¿no? Decidimos que necesitamos implantar estas reuniones semanales en restaurantes. Entonces ahí nos reunimos como un equipo interdisciplinar del equipo de apoyo, ¿no? De los que damos servicio a todos los restaurantes. Que si es una cuestión de eficiencia de costes, pues tiene que haber gente en compras, ¿no? Tiene que haber gente analítica de datos, y ahí nos imaginamos un poco la reunión que tenemos que llevar a restaurantes, ¿no? Con los datos suficientes como para accionar cambios. Después metemos en Team-Up en la agenda del día, ¿no? En la agenda de la semana. Normalmente agendamos semana a semana o como mucho cada 15 días, según las necesidades y en la fluidez de la necesidad que tenga la empresa en ese momento. Bajamos a los restaurantes con todos esos datos y ahí ya ponemos la inteligencia colectiva de todos, ¿no? Pues en la primera reunión pues va Carlos, el hermano de Lucía, que tiene un montón de conocimiento gastronómico, ¿no? Y da consejos sobre cómo tenemos que recetar mejor o con la gente de compras o cómo tenemos que comprar mejor o que igual tenemos que sustituir pues el aceite que nos cuesta 5 ahora por uno de 4 pero que es de la misma calidad, ¿no? O tenemos que bajar un poco el gramaje de las pizzas, en lugar de 200 gramos de queso, pues lo podemos bajar a 180, pero ahí también con la voz y con la escucha de la gente del restaurante, ¿no? Que también tiene la visión del cliente y de las dificultades que también a ellos les puede conllevar ese tipo de cambios, ¿no? O también con su inteligencia de, oye, ¿cómo podemos comprar mejor quesos? ¿O cómo podemos comprar mejor el pescado? ¿O qué necesidades está teniendo el cliente ahora? ¿Dónde estamos vendiendo más, menos? O sea, con los datos que tenemos desde el equipo de apoyo, el equipo transversal, ¿no? Que igual somos un poco más analíticos, pues porque podemos tener un poco más de tiempo para tener una visión más general. Y la inteligencia colectiva de la gente que está en el restaurante, todos a la vez, accionamos cosas semanales y que tomamos las decisiones en conjunto en esas reuniones, ¿no? Que estamos teniendo ahora de 1 hora, donde analizamos, vemos dónde se nos está escapando y tomamos decisiones de acción para la semana siguiente. Y quedamos con los próximos pasos y con las personas que se responsabilizan y cogen el compromiso de hacer esos cambios. A la semana siguiente hacemos un análisis y hacemos una retrospectiva de las decisiones que tomamos todos la semana anterior. Vemos si hemos mejorado o no, dónde se nos está escapando esa semana, dónde hemos mejorado, y así semana a semana, semana a semana, semana a semana. Y se ve el cambio desde la primera. Vas con mejores datos la semana 2. Lo que pasa es que hay que sostener mucho, ¿no? A veces cuando dejas de sostener o ves que esa necesidad ya la has suplido, ¿no?
y entonces ya, esa emergencia ya no la tienes y dejas de hacer reuniones, pues igual esa energía baja, la tienes que ir sosteniendo por debajo. Y si ves que se te está escapando, igual no vuelves a tener esa reunión, que igual ya no tiene que ser semanal, ya tiene que ser mensual. Al final es tener, tienes mucho el pulso de la empresa, ¿no? Que esto lo dice también Koldo muy bien, que al final el directivo, el CEO, ¿no? En este caso Carlos o Lucía, ellos tienen que tener aquí las bridas, ¿no? de los caballos para sentir un poco cómo está. Si la emergencia que tenga cada semana la empresa o cada mes la empresa, vas moviéndote de un lado a otro, pero siempre con la inteligencia colectiva de todos, porque ahí es donde vemos que el cambio es brutal. Porque si solamente funciona la inteligencia del CEO de unos cargos intermedios, ahí impulsar cosas es muchísimo más complicado. No hay tanto motor. Y hay muchísima menos inteligencia, ¿no? Eso lo explicas tú muy bien, Lucía. Sí, yo creo que cuando piensas, sí, vamos, una carta, ¿no? Por ejemplo, o sea, mismo que mi hermano es súper creativo y hace unas cartas maravillosas, pero funcionan siempre mejor cuando os ha hecho con equipo, oye, porque luego él es menos creativo, pero el otro dice, no, pues es que el cliente este siempre pedía esto, ¿no? Y igual se le ha olvidado poner ese plato. O el otro te dice, no, pues antes, yo que sé, hace 3 años esta ensalada encantaba y se nos olvidaba ponerla, ¿no? O yo qué sé, o no, o este plato no está funcionando, ¿sabes? Y cuando lo haces con ellos, también es mucho menos implantarlo, ¿no? El cambio, todo, la receta. Y también los equipos son autónomos, ¿eh? Si un restaurante tiene una necesidad de X o Y, o sea, ya levantan la mano y te están diciendo, oye, que te estás olvidando de esto. O cuando se nos olvida y es un poco... te levantan la mano otra vez y te están diciendo, estás dando cuenta que te estás yendo al modo antiguo, esto no nos gusta y no funciona. Y entonces nos reunimos y estamos en escucha y modificamos. Lo que vemos también que cuando hemos hablado de lo antiguo, pues a veces pasa Rapidez, siempre tenemos conflictos. Gracias. Seguimos un poco por aquí con Pedro. Pedro le había levantado la mano. Sí, no sé si Pedro. hay algún problema de comunicación. Yo al menos a Eva y Lucía las veo ahora mismo congeladas. No sé si nos escucháis vosotros. Parece que lo tengas un poquito, Pedro, yo creo, porque tú también estabas un poco como congelado. A ver ahora. A ver, ¿cómo sentimos de frío cada quien? Ahora se escucha, venga. Bueno, venga, entonces, no, yo quería haceros un poco, si nos podéis hacer un poco una parte estructural, ¿no? Es decir, hoy día entiendo que tenéis, por una parte los restaurantes, por otra parte tenéis ya las tiendas y, y a la vez tenéis, por decirlo de alguna manera, como órganos centrales, ¿no? Esa es la estructura que tenéis hoy día. ¿Y cómo bueno, sí, o sea, por un lado tenemos los restaurantes, las tiendas, luego estamos un poco como distribuidores, ¿no? A restaurantes o a algún grupo, bueno, ahora mismo Ferry, ¿no? Es nuestro mayor cliente, o algún pequeño restaurante. Y luego haciendo la otra línea, que es la de comedores de grandes empresas, que es la que acabamos de empezar. Que ahí cocinamos, pero ahí no hay que invertir, ellos nos dan las cocinas y cocinamos allí. Vale. ¿Sí? Con la materia prima y el personal nada más. Y luego tenemos un equipo de apoyo, ¿no? Que trabajamos como 15, 18, sí, 18, ¿no? En total. Por ahí. Sí, como 18 personas. Ahora somos como 230 o más o menos, yo creo. 230, 240, depende de la época. Incluidos este equipo de apoyo, que somos como 18. Pues ahí está el personal de contabilidad, ¿no? De administración, de selección de ayuda a selección de personas, pues un poco el equipo de compras, ¿no? Un poco analítico. Somos los que estamos al servicio de todos. Muy bien. ¿Y son similares los equipos que de alguna manera podéis encontrar en un restaurante o en las tiendas o son muy distintos las configuraciones de unos y de otros? Es diferente, ¿eh? Porque nosotros en tiendas, como hemos abierto tiendas muy pequeñas, en las tiendas trabaja solo una persona por turno. Okay. Y en los restaurantes es muchas personas, ¿no? Quiere decir que igual por turno igual trabajan 8 o 6, ¿no? O 3 de cocina, 3 de sala, un limpiador. Quiere decir,
Entonces sí, es diferente, es diferente. Y bueno, dentro luego y luego es diferente, pues también son diferentes horarios, ¿no? Las tiendas y luego está el mundo almacén, que es otro también muy diferente, que nosotros quizá lo que más nos ha costado ha sido el mundo almacén, que es el que controlábamos menos. Arrancarlo todo, ¿no? Sí, y con sí. Claro, todas las compras, centralizar almacenes, todo el picking, toda la gestión administrativa que lleva, ¿no? El ERP, o sea, toda la digitalización también de todo el ciclo, bueno, ha tenido su complejidad, ¿no? Y la logística más en grande. Bueno, sí, almacén y luego está todo el equipo de repartidores también, Pedro. ¿Sabes? Vale, que ahí vale. Nosotros transportamos, pero no tanto, porque es verdad que te das cuenta que la alimentación hay una parte logística importantísima. Claro, nosotros trabajamos mucho de producto fresco, o sea, toda la gestión de caducidades, mucha fruta y verdura. Bueno, han sido 2 años de un aprendizaje continuo, día a día. O sea, Claro. Y también de fallo-error, claro, porque estábamos en una actividad que no conocíamos, ¿no? Pero también estar en TIC nos ha llevado a mucha agilidad en el fallo. Sí, porque nosotros, por ejemplo, tengo unas pequeñas que vendes poco, porque es un producto más caro y todavía la sociedad no está ahí, ¿no? Yo creo que algún día lo estará, pero quiere decir que no tienes una venta como un supermercado normal. Entonces, la merma es fuerte. Pero ahí recogíamos el producto a diario para cocinar en una cocina central, ¿no? Y eso, fijaos, uno de los socios que es presidente de una empresa multinacional de alimentación nos ha felicitado por los datos de merma. Quiere decir que eso, si nosotros estábamos en un 10, bueno, al principio en un 14, cuando empezamos, un horror que decías, además incluso por también mentalidad, no estamos a la sostenibilidad y estamos tirando, pues yo que sé, un 14%, que es inviable económicamente, pero también inviable en sostenibilidad, ¿no? Que estás tirando producto tan... y ahora estamos en un 2, ¿sabes? Pero eso lo conseguimos rápido, ¿verdad? Porque ahí, y eso es gracias a la inteligencia, hacíamos reuniones con el equipo de almacén, partidores, tiendas, ¿no? Y hemos tenido un problema más de ventas que ahora ya está solucionado, ¿no? Con estas 2 grandes empresas, pero lo que es el tema de costes, ese le solucionamos relativamente rápido gracias a toda esta metodología de trabajo. Sí, porque al final te está llegando la información desde todos los puntos donde puedes tener fugas. Okay. Si tú te reúnes todas las semanas por todos los puntos donde puedes tener fugas y la gente que tiene, la gente que está gestionando la fuga te la enseña, pues es muchísimo más fácil buscar soluciones. Bueno, y además ellos también quieren solucionar, porque a nadie le gusta tirar, no te sientes bien, ¿no? En ese sentido. Y, por ejemplo, ahí... Lo que pasa es que ahí hay que invertir pues tus horas en estas reuniones de inteligencia colectiva de todos, ¿no? Pues 2 horas todos los jueves con la gente de Merca y 2 horas con la gente de Nave y 2 horas... Yo creo que eso te lleva a mucho más bienestar humanista porque, claro, también tratas conflictos y todo y sientes más y es mucho más humanista porque hay que dedicarse un espacio, ¿no? A ver cómo estás. También porque la gente aporta soluciones, o sea, son todos seres pensantes y aportan y a la gente le gusta aportar. Entonces, a nivel humanista, mucho mayor ambiente, ¿no? Y también hay un espacio de queja o de lo que sea, depende de cómo enfoques la reunión. O sea, que humanistamente generas mucho mejor ambiente con las reuniones y también económicamente va mucho mejor porque solucionas mucho más rápido entre todos, ¿no? Y la gente, yo siempre digo que un 97% son responsables, es decir, que... Lo que pasa es que a veces no generamos el espacio, ¿no? Es un fallo más de metodología. En esos espacios se genera muchísima confianza, que al final es fundamental. Muchas Cuando gracias. dejamos, ¿no? Cierro mi turno, me estoy extendiendo demasiado. Pues muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a vosotras también. Creo que Nuria ahora también tenía la mano levantada. Nuria. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Qué experiencia más inspiradora. Además, ha llegado mucho vuestra conexión con el propósito de generar impacto y admirable vuestra persistencia. Muchas felicidades, me ha encantado. Nada, también me ha gustado mucho la parte esta que habéis dicho, ¿no? La parte más ecosistémica de ir más allá del cliente y de los trabajadores. ¿No? Habéis hablado de los proveedores y quizás porque me toca de cerca, vengo de orígenes de campo y
y también porque he hecho un proyecto con los pescadores y conozco mucho la realidad del pequeño productor, del productor local. Entonces, a mí me interesaría, por favor, si podéis explicar y profundizar un poquito más cómo ha sido esta gestión, porque yo lo veo en el campo que nosotros tenemos avellanos, siempre tienes que recurrir a los intermediarios que te aprietan porque no tienes la capacidad logística para poder traer este producto. Entonces, me interesa un poco esto, si podéis explicarlo un poquito más. Claro, cómo es nuestra relación con los proveedores y cómo hemos conseguido comprarles, ¿no? Pero básicamente teniendo una estructura, ¿no? Al final hemos tenido que crear unos almacenes para poder traer producto de pequeñas localidades de España, ¿no? De todos los puntos de España, trabajar mucho con empresas logísticas en frío, ¿no? Resistir mucho los retrasos, porque las cadenas logísticas no son 100%, y sobre todo poniéndonos al servicio del productor. Eso es fundamental, pequeños. O sea, que la parte de estructura la traíais vosotras como organización, facilitabais vosotras, ¿no? Claro, claro. Si nosotras impulsamos la compra nosotras, ¿no? O sea, hay un equipo de compras que se pone en contacto con los productores. Primero hicimos un mapeo, ¿no? Normalmente mapeas, llamas, cántabros, sí. Sí, algunos la gran mayoría ya nos servían a nosotros los restantes, pero cuando abrimos tiendas había que tener producto que no comprábamos en restante y entonces ahí mapeamos y metimos nuevos. Sí, cuando abrimos País Vasco, pues mapeamos mucho nuevo vasco, ¿no? Que ahora también estamos llevando a Madrid y estamos trayendo a Santander. O cuando abrimos Madrid, mapeamos también mucho Madrid. Bueno, y también hemos mapeado Andalucía, en fin, pero siempre a su servicio, ¿no? Por ejemplo, hay un queso que traemos de Córdoba buenísimo, pues que el señor que hace el queso lo lleva a la gasolinera de su pueblo y el Integra 2 va a la gasolinera del pueblo y nos lo trae a Madrid o nos lo trae a Santander. O sea, y pues esas complejidades, ¿no? Y al final tienes un montón de productores. La operativa de negocio es compleja per se, porque tienes un montón de productores repartidos por España. 800 son, más o menos. Muchos, en pueblos remotos. Bueno, y hay que llegar a ellos, ¿no? Y se llega así, con mucha paciencia. Y también sosteniendo, pues a veces esos retrasos logísticos, ¿no? Bueno, y también generando lazos de confianza y todo. Y eso que nosotros ahora hemos pasado unos meses ya sido complicados. Y hemos pasado unos meses complicados, que nos hemos retrasado en pagos, o sea, casi unos meses ahora complicados, pero en general con confianza y también contándoles las dificultades. Apuntáis mucha confianza, ¿verdad? Tanto hacia afuera como hacia dentro de la organización. Importante hacia los colaboradores, los empleados y hacia afuera, ¿no? Hacia el ecosistema, fuera. Consideramos en esta faceta que estáis considerando también a los proveedores, importante esa faceta, transparencia, confianza. Sí, eso yo creo que es muy importante, ¿no? Okay. Claro, y más sin ellos no tenemos su producto. Claro, es que son el alma también, ¿no? Y también es bonita la energía del producto hecho artesano, pueblos, de gente que le gusta lo rural, traerlo a grandes ciudades, ¿no? Y que podamos comer esos lujos en Santander, en Madrid o cualquiera a través de nuestra venta online. Todo eso. Okay. Muchas gracias. Seguimos por aquí con Toño, creo que estás ahora, Toño, ¿verdad? Y luego Juan Antonio. Hola, gracias. Me Hola, sumo Toño. también a los festejos y a las felicitaciones por el proyecto. Y yo me quedaba pensando un poco si nos pudieran compartir cómo fue para ustedes este proceso de transición de la idea como tradicional o industrializada de una empresa a esta forma más colectiva. Y yo me preguntaba como para ustedes, ¿cómo fue como al inicio de este cambio y ahorita cómo es? No sé si han percibido como algunos cambios en sus propias rutinas, en su propio quehacer, en la propia forma como tal vez esta vida empresarial se transforma al tener un enfoque más dotado como hacia lo colectivo. Esas eran como mis dudas, no sé si me pudieran compartir algo. Bueno, yo creo que yo creo que, ¿no? Como seres humanos pues tenemos necesidades físicas, ¿no? Económicas para resolver la vida práctica, ¿no? Porque vivimos en esta sociedad
práctica, pero también tenemos necesidades comunitarias, ¿no? Y espirituales. Cuanto más las desarrollamos, mejor estamos, ¿no? Porque si no, tenemos un vacío inmenso, ¿no? Y yo creo que eso cualquier persona, ¿no? A veces lo podemos desarrollar más o menos. Entonces yo creo que el mundo empresarial al final se olvida, a veces es muy individual, ¿no? Pero se olvida que somos comunidad. Porque una familia somos comunidad, una sociedad somos comunidad o una empresa, ¿no? Al final somos una comunidad, ¿qué hace, no? Somos un colectivo. Cuanto mejor estemos en esa comunidad, mejor vamos a estar todos, ¿no? Y a veces eso nos olvida. Si yo no creo nunca que yo vaya a estar bien si el resto no está bien. Siempre voy a estar mal, ¿no? Me refiero que no, porque va a haber algo que me voy a perder de la vida, o emocional, o espiritual, o, ¿no? A veces eso creo, no quiere decir que o otros vacíos. O sea, no creo que lo material te resuelva el bienestar de la vida, ¿no? Porque somos mucho más que eso, menos mal. Entonces, bueno, y hay mucha convivencia, entonces la empresa cuanto más armónicamente vamos, ¿no? En el grupo, pues vamos a estar, pero vamos a estar mejor también emocionalmente, ¿no? Y todo entonces eso creo. ¿Y cuándo tomamos la decisión? Yo creo que nosotros la decisión la tomamos desde siempre, ¿eh? Ha sido como más un tema vocacional, ¿no? De querer hacer una empresa así, porque bueno, desde luego que vivimos un mundo un poco loco, ¿no? Todos, ¿no? Quiere decir que tú ves el mundo y hay algo que no funciona, ¿no? Porque hay demasiado sufrimiento, ¿no? Que podríamos vivir todos tan felices. Al final lo que nos llena es, pero por lo que sea nos complicamos la vida y generamos mucho sufrimiento, ¿no? Mucha infelicidad alrededor. Y entonces, desde el principio pensamos que se puede hacer de otra manera y no sé, esa fue o sea, que la vocación la tuvimos siempre. Yo lo que sí noto es que cuanto mejor estamos, ¿no? Igual, fíjate, como líder última de la empresa o responsable última, cuanto mejor está el grupo, el equipo, mejor estoy yo. Cuanto peor, yo también estoy peor, pero a veces eso, además, cuanto más trabajo hago yo también, ¿no? Personal, de conciencia corporal y eso, más lo noto también. Quiero decir, pero a veces cuando no, porque al final la energía del grupo te llega, ¿no? Entonces, quiere decir que eso es salud y al final la salud es la libertad, ¿no? Y a veces yo creo que no está del todo medido, ¿no? El desgaste en salud de muchos puestos de trabajo, en puestos altos de responsabilidad. Está como socialmente muy, ¿no? Como que ese es el éxito, pero si viésemos el intestino, pues igual era al revés, el fracaso, ¿no? ¿Sabes? Y la energía está en otro lugar. ¿Cuánta pérdida de energía hay en eso? Esto ya es muy personal, ¿eh? ¿Sabes? Quiero decir que... Absolutamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Antonio, ¿qué te toca? Ok, sí, pues muchas gracias, Eva, Luz, gracias. Yo tengo dos preguntas. Habéis comentado que en el 2010 tenían como una especie de cansancio, de fatiga, como que sentía todo el ambiente así como que no checaba, como que estaban como atrapados, ¿no? Y mi primera pregunta, ya después de tomar esta decisión y este camino que ya han llevado, ¿cómo están ahorita? ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo está esa emoción? ¿Siguen enamorados en su etapa de noviazgo, de luna de miel con este proyecto? ¿Cómo está esas ganas o ese entusiasmo? Y pues vale, la segunda es, perdón. Sí, en esa época, ¿no? Tuvimos esa etapa y también relacionado con la salud, yo también tuve mis procesos de salud, ¿eh? Quiere decir que por eso también luego he reflexionado mucho corporalmente sobre todo el tema de la salud y el grupo y cómo estamos, ¿no? Las tensiones y cómo te llega, ¿no? Cuando tienes cierta sensibilidad, pero que creo que a todos nos pasa. Bueno, pasamos esa época baja, pasamos un momento, sí, ¿no? Como bonito y efectivamente más igual de noviazgo, pero siempre también con las dificultades, que nosotros siempre somos realistas y por eso en la web, si una vez lo leéis, también contáis las dificultades. Y ahora estamos en un momento de empresa, yo creo que todos queremos seguir en Lotil, ¿no? Porque cuando hemos hecho alguna reafirmación todos hemos querido seguir,
cuando volvemos para atrás, pues siempre liamos más conflicto. Como equipo estamos bien, estamos un poco cansados, la verdad. Quiero decir, estamos un poco cansados. En este caso, el cansancio ha sido por la velocidad del mercado y las tensiones. Ha habido tanta tensión social, ¿no? Nos han llevado a una situación de empresa tan límite, ¿no? El pandemia, los cierres, el endeudamiento, el tener que salir adelante tan rápido porque si no había una quiebra, ¿no? Que hemos tenido mucha tensión de más, ¿no? Esto es como un trabajo en Estados Unidos que le cambias de trabajo un día a otro y, ¿no? Lo que habla el ensayo este de la corrosión del carácter de Richard Sennett, no sé si le habéis leído, ¿no? Pues esa sobretensión que vive el ser humano cuando no sabe si le van a despedir de un día para otro hoy en día, ¿no? Pues nosotros hemos estado en una sobreestrés de empresa, pero en este caso no ha sido nuestra, sino ha sido de fuera. ¿Sí? No ha sido nuestra. Nuestra lo que nos ha dado es resiliencia para aguantar ese sobreestrés de fuera. Pues a nivel, yo creo que energético, estamos como bien en un sentido. También hemos pagado la empresa, procesos terapéuticos para cuidarnos de conciencia corporal, de respiración, o sea, porque ha sido mucho sobreestrés. Han sido 2 años y medio muy difíciles y de demasiado trabajo, la verdad, que yo soy de las que creo trabajar, pero no tanto. Espero que estemos el año que viene en otro lugar. Pero ya te digo que el otro nos provocábamos el estrés nosotros y ahora ha sido de fuera, pero gracias a este sistema hemos aguantado. Y yo creo que estaremos el año que viene en un lugar de celebración y alegría y tranquilos. Entonces, estamos bien en un sentido, un poco cansados, ¿no? ¿Tú cómo dirías? Sí, bueno, de un estrés fuerte, estamos cansados, pero también pues, es importante lo que decía también Lucía, ¿no? Pues los que hemos tenido mucha carga, pues estamos cuidando mucho la alimentación, estamos yendo a lugares donde cuidar nuestro cuerpo, ahí tenemos también mucha conciencia de cuidado, también para poder cuidar la energía que necesita este sobreestrés de empresa. En ese corto, porque ahí sí hemos tenido mucha presión financiera, pues hemos podido invertir menos en nuestras formaciones o en esas convivencias, que ayuda mucho y que yo espero que volvamos pronto en el otoño o el año que viene, porque si no también es difícil de sostener así tanto tiempo. Pero la tensión económica que ha habido, ¿no? Con la pandemia y la guerra de Rusia, es telita, vamos. Ok. Y entonces, ¿qué sigue el próximo? ¿Cuál es el paso próximo inmediato con este proceso que llevan? Lo primero que sigue después de hoy. No, nosotros lo que esperamos es, bueno, ahora empezaremos con el otro proyecto en septiembre-octubre, la otra gran empresa del IBEX, del comedor, y ahí ya vamos a estar en positivo y ahí pues un poco de tranquilidad, la verdad. Eso es lo que un poco de descanso, ¿sabes? un poquito de descanso. Y ya estar un poco, ¿sabes? Llevamos 2 años y medio sin parar, un poquito. Y el año que viene pues volver a invertir en estas cosas y estar más tranquilos, vamos, trabajar un poco menos y estar más tranquilos y celebrar un poco más. Ok, muchas gracias y pues adelante. Gracias. Con vosotros. Celebramos un día. Gracias. Pedro. No sé si alguien... Creo que Toño, ¿no? Sí, Tenías la mano levantada. Que pase, Toño. También me agradezco el espacio y celebro la experiencia que nos comparten. Felicidades. Me parece que percibo que nacieron ustedes con una vocación tanto social como humanista por su formación. Sin embargo, hasta el 2018, la crisis esta que mencionaban, el cansancio, y luego contrataron una persona para director, que no fue la mejor experiencia. Hasta el 2018 decidieron el cambio de cultura. ¿Qué cambió en su mirada respecto a las personas en el 2018? Claro, pues ahí, bueno, yo creo que ahí a ver, yo creo que iría con esa formación, ¿no? Que yo creo que hice un poco de facilitación grupal y que piensas mucho en el grupo, como que tenemos muy poca formación, o por lo menos yo, vamos, pero creo que en general en España, emocional grupal, ¿no?
de lo sistémico, de las estructuras, ¿no? De qué pasa. Y a veces yo creo que las personas igual que tenemos más iniciativa, que en mi caso la tengo, y fuerza y eso, pero yo y más gente, ¿no? Que al final te das cuenta que en las empresas mucha gente lo que ocupa y es de responsabilidad es gente que tiene más fuerza o es más motor, ¿no? Al final también a veces ocupamos mucho, ¿no? Tomamos decisiones, trabajamos mucho y dejamos a otros con otros ritmos menos, ¿no? Porque no hay como, o la sociocracia, ¿no? Que es también muy de funciones, de tareas, ¿no? Mucho orden, como que a veces hay uno que se carga siempre, ¿no? Entonces no teníamos como esa mirada de qué pasa también cuando pues, tú traspasas ciertos límites, ¿no? El límite del grupo, reglas de convivencia, no sé, fue como una mirada de que eso, yo creo que a través de esa formación descubrí cómo podíamos vivir más sanamente en grupo, ¿no? Pero esto es como con los hijos, a mí también me pasó eso con mis hijos, a la vez hice un poco una formación también de todo esto de la disciplina positiva, ¿no? Y también me fue mucho mejor con mis hijos. Y el lenguaje, no sé, quiere decir que para mí ha sido un proceso paralelo, el de mis hijos y el de la empresa, ¿eh? Sí, sí, por ejemplo, es como con los hijos, ¿no? La escucha, generar esos espacios, ¿no? Es más como que a veces estamos como más paternalistas, ¿no? Más, sobre todo más paternalistas, pero al final no ves, en el fondo no hay del todo en la valía del otro, hay algo, ¿no? Como que, y con los hijos también pasa, ¿no? Que y lo que es el lenguaje y no sé. Entonces para mí fue un proceso muy similar el que hice con mis hijos y en las dos cosas me fueron mejores, la verdad. Y de repente florecen talentos en los equipos que no habías visto. Yo tenía una hija en mi caso que gritaba un montón, ¿no? Y decía, tenía un montón de problemas y ahí también a raíz de esa crisis me planteé yo seguir buscando y vi que lo que buscaba estaba muy relacionado, ¿no? Gracias. Pedro. Yo tendría una pregunta, Lucía. Habéis comentado antes efectivamente que el sector de la hostelería y demás es un tanto, bueno, pues no está demasiado bien visto y demás. ¿Estáis siendo espejo para alguien? ¿O estáis siendo ejemplo para este mundo de la hostelería? ¿Se os acerca gente a preguntaros de vuestro sector, de vuestro mundo? ¿O sois todavía una rara avis? ¿O cómo vais en esa línea? En una hostelería, hombre, yo creo que nos llaman de muchos foros, ¿no? ¿Sabes? Sí, siempre eso, pues el VAS, no sé qué, eso siempre nos llaman de 1000 foros y vamos y participamos en las charlas y todo eso. Ya cuánto cambio hay o no lo sé. ¿Sabes lo que quiero decir? Creo que no lo sé, Pedro. Es un mundo complejo. No lo sé, no sé cuánto, ¿sabes? Cuánto. Yo espero que sí, algo con el tiempo, siempre, pero no, eso no te sabría decir, ¿sabes? Pero siempre creo, ¿no? En eso como tú, que hay una simbrita, pues uno hará un cambio, ¿no? Te ha escuchado no sé qué y hace un cambio, ¿no? Quiero decir, y otro. Eso lo tengo menos medido. Me refiero en el sentido, por ejemplo, que estabais comentando hoy día, por ejemplo, los problemas que hay es la no competitividad, por decirlo de alguna manera, en la hostelería, la dificultad para encontrar gente. O sea, hay una serie de circunstancias que tienen su lógica previa y mientras que en vuestro caso, por ejemplo, pues lo has comentado antes, tenéis una rotación mucho más baja, tenéis un nivel de compromiso y de conexión de las personas entre sí. Entonces, no sé si alguien en este mundo de la hostelería ha dicho, bueno, a lo mejor es que tenemos que ir al fondo del asunto y empezar a trabajar de otra manera, no sé. Vosotros los estáis poniendo ahí. Sí, hombre, yo creo que hay gente bonito, que sí. ¿no? Sí, hay gente que sí, han dejado de hacer jornadas maratonianas, ¿no? Y no sé, sí quiero decir que sí, o sea, yo creo que ha habido casos que sí, o sea, yo conozco también así restaurantes que han hecho algunos cambios, eso, o sea, que sí, creo que sí, porque la gente también quiere decir que hay un momento que explota, si no, ¿no? Quiere decir que... y creo que cada vez habrá más, ¿sabes? Pero... ¿Cuánto no te lo sé medir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sí, siempre creo que hay un poco. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece estamos casi cerquita de la hora. Tenemos aquí a Toño con la mano levantada, tenemos esta pregunta y hacemos una pequeña ronda de cierre y si os parece nos despedimos aquí, ¿sí? Pues Toño, adelante. Muchas gracias. Una última. Me quedaba pensando como, no sé si nos pudieran compartir, si me pudieran compartir un poco como algunas recomendaciones que ustedes pues al día de hoy pudieran como hacerme de cómo realizar este proceso como de transición o de cambio de un esquema cultural de una empresa
al que ustedes tienen actualmente, cuáles han sido como a lo mejor esas prácticas útiles que para ustedes han resultado en que este cambio sea pues benéfico tanto a nivel personal para ustedes como a nivel colectivo, ¿no? Creo que esta conciencia colectiva tiene un desarrollo bastante grande dentro de pues, ustedes. Y me quedaba pensando cómo otras personas le podríamos hacer para tener empresas que piensen más en el colectivo y menos en los individualismos. Yo creo que toda nuestra práctica está súper bien contada en movimiento teal.com, en movimiento TIL. Yo te invito a que profundices, porque además lo bonito ahí es la mirada de todos. Entonces ahí tendrás perlas, ¿no? De cómo empezar, de cómo seguir. Yo creo que a nosotros nos ha transformado mucho pues tener pues 10, ¿no? Tenemos como 10 reglas básicas en las que nos basamos y que revisamos cuando nos olvidamos, ¿no? Pues esto, pues, darnos mucho feedback, compartir esos números, tomar decisiones por consejo o por consentimiento, animar a la autonomía de los equipos, pero ahí lo tenemos bien contado. O sea, tampoco hay fórmulas mágicas, ¿no? Eso yo también lo creo, que cada empresa seguramente que tendrá una necesidad diferente y tendrá que acercarse al OTIL desde un lugar distinto a otros. Nosotros ahí contamos nuestra experiencia, pero es importante ver cómo está uno para saber por dónde entrar, ¿no? Ahí Lucía cuenta muy bien el proceso de cómo llegó ella a este cambio, y después contamos mucha metodología y contamos también cómo la practicamos día a día, porque lo que también vemos, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar con ellos acompañándoles en la transición desde Wizard, nosotros veníamos a darles una metodología muy clara, pero es que inmediatamente Lucía la ponía en marcha en la empresa al día siguiente. O sea, estar continuamente en la práctica sí que nos hace mejores. Hay que practicar y practicar mucho en un cambio cultural. Si no practicas, no sucede, ¿no? Entonces, si más o menos te dejas acompañar por gente que metodológicamente es buena, ¿no? Pues que te facilita bien unas reuniones colaborativas, que te acompaña en una toma de decisiones, en cómo aumentar la autonomía de los equipos, en cómo aumentar el compromiso, la confianza, en cómo dar feedback sin herirse. Si cuidas con una buena metodología y después practicas todos los días en la empresa, llegas a hacer un cambio cultural con paciencia, claro. A corto esto no sucede. Y también con esa tolerancia a veces al fallo y a recoger el fallo y a seguir y en la búsqueda de solución y en la inteligencia colectiva. Pero buena metodología y práctica, ¿no? Y tener unas reglas más o menos claras para que todos los conozcamos, puede ser un buen principio. Pero te animo a que te des una vueltilla por Movimiento TIL. Sí, eso como para metodología. Yo a cualquier empresario que quisiese iniciar le diría que va a ganar, creo que sostenibilidad, ¿no? Al final estar años en la empresa, ganar resiliencia, ¿no? Empresarial, porque si no el mundo yo creo que es... y si nosotros salimos adelante va a ser un claro ejemplo, ¿no? De resiliencia en un momento tan crítico. Creo que va a ganar salud, ¿sabes? Física, y creo que va a ganar plenitud. Quiere decir que gana por, ¿sabes? Eso le diría yo a un empresario. Y luego ya más cómo hacerlo, pues sí, con metodología, ¿no? Que te acompañes por gente que te... Pero yo creo que sí, eso le diría, bueno, o es lo que yo he ganado, pero... Pues muchas gracias, Toño. Gracias. Gracias, Lucía y Eva. Y si os parece, hacemos ya una pequeña ronda de cierre y dejamos aquí la sesión. Realmente agradecidos por toda esta aportación que habéis hecho desde este lugar, ¿no? Que como decimos es un lugar de autenticidad y naturalidad, que realmente es lo que hace conectar a las personas. Muchas gracias. Si os parece, iniciamos esta ronda con Toño, que te llevas con una palabra o dos palabras. Generación de desarrollo colectivo. Muchas gracias, Toño. Pues, Toño.
Gracias, felicidades. Y me voy inspirado y reconectado, revitalizado. Gracias. Gracias a ti. José Luis, muy buenas, que no te hemos oído. ¿Qué te llevas? Bueno, yo simplemente me gustaría honraros. Honrar vuestra fuerza y lo que aportáis al mundo organizacional y que ojalá se vaya extendiendo lo más rápidamente posible. Me ha gustado mucho lo que contabais de esa conexión corporal, también de esa conexión corporal con el negocio, ¿no? Y con la fluidez y todo eso. Muy, muy inspirador, la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Luis. ¿Pedro? Sí, ¿qué? Carmen, perdona que haga un pequeño inciso. Más que nada también por conectar. El próximo lunes, con José Luis Alcaraz, que tenéis aquí, vamos a trabajar temas de liderazgo sistémico. Os lo dejo anunciado, mañana lo vamos a convocar y demás, pero que también es una experiencia muy bonita del tema sistémico, que yo sé que a ti, Lucía, este tema te tira. Que sepáis que va a estar un poco esta sesión y que lo anunciaremos como siempre. Perdón, era una pequeña cuña publicitaria. Dicho, hecho. Y vamos ahí a ello. Eso es. Gracias, Pedro. Nuria. ¿Qué te llevas, Nuria? Sí, voy. Yo me llevo pura inspiración, mucha, y mucha conexión para continuar perseverando, porque yo también soy una perseverante increíble. Pura conexión para continuar perseverando en mi llamado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Pepa, ¿qué te llevas? Una palabrita, Pepa. Sí, me llevo muchísimo agradecimiento y honrar esa luz que es también vuestro nombre. Gracias, Pepa. Juan. Me llevo esperanza, energía y sobre todo agradecimiento a vosotros dos y también a Carlos, que es una pieza ahí muy importante, que por eso me queda alguna pregunta, porque tiene que ser muy interesante esa complementariedad y esa relación entre vosotros. Gracias, Juan. Pedro, ¿qué te llevas tú? Pues agradecimiento, naturalidad, sencillez y mucha perseverancia. Muchas gracias. Creo, ¿me dejo a alguien? ¿A Juan Antonio? Juan Antonio, ¿qué te llevas? No sé si se nos quedó congelado, Juan Antonio. ¿O me quedé yo? Posible que sí. Yo creo que tú estás... Parece que... Parece que es él. Bueno, yo me llevo también, por darle un poquito de tiempo a Juan Antonio, me llevo mucho agradecimiento por todo este compartir. Me llevo también la importancia... Uy, se marchó. La importancia de esa toma de conciencia, ¿no? Esa toma de conciencia que realmente es la que marca la diferencia en los procesos y en las relaciones. Así que agradecidísimos de este espacio que nos habéis regalado. Ambas dos, y a Carlos, como decía Juan, ¿no? Se lo trasladáis también. Claro. Y bueno, lo dicho, nos convocamos de nuevo para todos aquellos que queráis para el lunes próximo, el lunes 20 a las 7 de la tarde con José Luis, que va a estar también bien interesante, como decía Pedro, el tema que vamos a ver. Gracias a vosotros y a Pedro, especialmente por insistirle, y además al pobre le tenía yo abandonado estos días, o sea que perdona por la, no hay problema. Por la tal, y gracias por la paciencia y por la insistencia y por la inspiración, Pedro, porque a mí siempre me has inspirado mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, compañeros. Nos despedimos por acá. Hasta pronto. Hasta luego. A ver qué deja de